Bueno, ¿qué tal? En este video vamos a terminar de ver la unidad 4, viendo el último de los temas que nos quedan, que es sistemas de ecuaciones no lineales. Esto se apoya en el video que hizo Ángel para la clase teórica, donde él no solamente explicó los métodos, sino que hizo también un ejemplo para un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, resolviéndolo por los distintos métodos que explicó. Con lo cual, básicamente, los contenidos están. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer un problema distinto, de manera de ilustrarlo, explicarlo con otras palabras, y intentar concentrarme en algunos otros aspectos de implementación. Pero bueno, ante cualquier duda pueden consultar también ese video de la teórica donde van a tener lo mismo explicado de una manera distinta. ¿Está bien? Los métodos que vamos a ver hoy son el método de punto fijo, que es una extensión del método de punto fijo que usamos para una ecuación con una incógnita. Después vamos a ver el método de Gauss-Seidel no lineal, que a ese método de punto fijo básicamente le incorpora ideas del método de Gauss-Seidel que vimos para ecuaciones lineales, con lo cual también les va a resultar familiar. Y por último el método de Newton o Newton-Raphson, que es simplemente una extensión a sistemas de ecuaciones del método de Newton-Raphson para una ecuación con una incógnita. Como ven, no hay cosas excesivamente novedosas en esta parte de la unidad, sino simplemente vamos a ver cómo extender esos métodos que ya conocemos a sistemas de ecuaciones no lineales. Es un problema sumamente interesante que aparece mucho en la ingeniería. Entonces comencemos primero con el método de punto fijo. Los pasos los explico así primero rápidamente y después los vemos directamente con el ejemplo. O sea, este es como el algoritmo que tenemos que aplicar. El primer paso consiste en reescribir el sistema de ecuaciones de una manera específica, que consiste en despejar de cada una de las ecuaciones una de las variables. Por ejemplo, de la primera ecuación despejar x1, de la segunda x2, de la tercera x3, de manera de llegar a un sistema que tenga la forma x igual a g de x, donde tanto x como g son en este caso vectores, que pueden tener tantas filas como ecuaciones e incógnitas tengamos. Después tenemos que elegir una condición inicial, que es algo que tenemos que hacer para todos los métodos. Y después el meollo del método consiste en, ya que tenemos una ecuación x igual a g de x, bueno, reemplazar del lado derecho la x que ya tenemos, primero la condición inicial, luego la solución conocida, digamos, y de esa manera obtener un nuevo valor de x en el término izquierdo. Podemos luego calcular el orden de convergencia, el error de convergencia como diferencia entre dos soluciones consecutivas. Con eso obtenemos una tolerancia de convergencia y si nos parece que todavía necesitamos más precisión, podemos repetir el paso 3 tantas veces como haga falta, de manera de obtener un error, arbitrariamente pequeño, ¿no? Vamos a verlo esto con el ejemplo de la guía de ejercicios, el ejercicio 15. Ahí nos proponen resolver este sistema de ecuaciones. X cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0, como primera ecuación, y como segunda ecuación, x por y menos 1 igual a 0. Para ser consistentes con la notación de la teórica y no confundirnos, lo que primero que yo propongo hacer es reemplazar esta notación por la de un sistema de ecuaciones vectorial. Un sistema vectorial de ecuaciones. Es decir, en lugar de llamar x e y, lo vamos a llamar x1 y x2, y lo vamos a escribir como un vector. Y nos queda algo así. x1 cuadrado más x2 cuadrado menos 4, x1, x2 menos 1 igual a 0. ¿Está bien? El primer paso en sí del método consiste entonces en despejar una ecuación, una incógnita en cada una de estas ecuaciones. De la primera podemos despejar x1, pasando el 4 sumando para aquel lado, el x2 cuadrado restando y luego sacando raíz cuadrada. Y en la segunda despejar x2, pasando el 1 sumando y dividiendo por x1. Y nos queda esta ecuación. x1, x2 igual a raíz de 4 menos x cuadrado, x2 cuadrado, 1 sobre x1. Perfecto. El vector de la izquierda, el x1, x2, lo vamos a llamar x grande, es nuestro vector incógnita. Y lo de la parte de la derecha podemos pensarla como que es esta función g que estábamos buscando, que depende de un vector x, y que nos devuelve este vectorcito con valores, ¿tá? Para ambos componentes. Entonces, después lo siguiente que tenemos que hacer es elegir la condición inicial,
Esto no es en general un problema sencillo, ya que este método y muchos otros de los métodos no lineales son habitualmente inestables. Con lo cual, si nosotros elegimos una condición inicial que no está cerca, que no está en la vecindad de la solución correcta, es muy probable que el método falle y diverja. O sea, en lugar de acercarse a nuestra solución correcta, se aleje y nos dé soluciones incorrectas. Entonces, bueno, buscar la condición inicial en principio requiere requiere un poco de trabajo. Pues más adelante vamos a hablar de algunas estrategias que podemos usar para hacerlo. Pero en este ejercicio concreto esto no es un problema porque es un dato. O sea, en el ejercicio nos dicen que usemos como condición inicial un vector que sea x1 igual a 2 y x2 igual a 0. Así que, en particular para este ejemplo, ese problema lo tenemos resuelto. Luego viene la parte central del cálculo, que es reemplazar la solución conocida del lado derecho para obtener un nuevo valor del lado izquierdo. Y eso lo podemos formalizar escribiendo nuestra ecuación de cálculo de esta manera. O sea, agregando a cada una de las variables un superíndice k que indica en qué paso estamos. Entonces, del lado derecho, donde vamos a usar valores conocidos, usamos el superíndice k, x1k, x2k. Del lado izquierdo, donde vamos a obtener valores nuevos, los vamos a llamar xk más 1. Entonces, inicialmente, k va a valer 0, k es el número de paso en que estamos. Entonces vamos a usar los valores iniciales del lado izquierdo y vamos a obtener un x1,1 y un x2,1 del lado izquierdo. ¿Está bien? Si hacemos eso, ponemos aquí, en lugar de x2 ponemos un 0, en lugar de x1 ponemos un 2, o sea, estos valores que vienen de aquí, hacemos las cuentas y lo que nos da es, como primera estimación de la solución, x1 igual a 2, 0,5. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos cumplido el primer paso 3, después vamos a calcular el error de convergencia. Eso lo hacemos de manera experimental. Normalmente, en un sistema de una ecuación con una incógnita, lo que hacíamos restábamos dos soluciones consecutivas y sacábamos el valor absoluto. En este caso, que es un sistema de ecuaciones, donde nuestra variable es un vector, la operación equivalente consiste en restar las dos soluciones consecutivas, que son vectores, y luego a eso, en lugar de sacar el valor absoluto, le vamos a sacar el módulo. ¿Está bien? Podemos usar cualquier módulo. En principio, en estos ejemplos voy a usar la norma 2, que es, quizá la más utilizada. Entonces, lo que hago es restar 2 menos 2, 0,5 menos 0. Eso me da un vector que dice 0, 0,5. Y luego saco el módulo, que con norma 2 es la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado, ¿no? En definitiva, me da un error de 0,5. Obviamente este error es muy apreciable, o sea, es muy grande comparado con la solución que tenemos aquí. En principio vamos a querer una solución más precisa. ¿Cuán precisa? Bueno, dependerá. Podríamos ponernos para este ejemplo un objetivo de tener un error absoluto menor a, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 3. ¿Bien? Esto normalmente, si en un examen, por ejemplo, se suele dar hasta qué convergencia o hasta qué error tienen que operar. Pero bueno, en la práctica profesional quizás es un criterio que ustedes tienen que desarrollar, es decir, qué tan precisa quiero mi solución. Lo cual puede depender de la aplicación, de los errores que tengo en los datos, y bueno, de qué tiempo tengo para hacer los cálculos, bueno, de un montón de cosas. ¿Está bien? Pongámonos ese objetivo por ahora. Como no alcanzamos esa tolerancia aún, tenemos que repetir el cálculo. Entonces básicamente repetimos la misma operación, excepto que ahora k vale 1, nuestra solución conocida es la que obtuvimos recién, x1 igual a 2, 0,5, reemplazamos estos valores acá y obtenemos un x2 ahora, que es 1,9365, 0,5. Nuevamente podemos calcular el error experimental, restando soluciones consecutivas y sacando el módulo, y en este caso nos da que el error se redujo a 0,063, es decir, 6 por 10 a la menos 2. Todavía no estamos en las tolerancias que nosotros pretendíamos, pero bueno, se nota que el error está disminuyendo. Cuando uno hace esto en un papel, normalmente lo más cómodo no es realizar todas estas operaciones de manera secuencial, así como las hice yo, escribiendo cada una, porque puede inducir error.
sino que lo más cómodo es organizar el cálculo en una forma de tabla. Típicamente uno escribe las ecuaciones de cálculo, por ejemplo esta, que es la ecuación de marcha, esta es la ecuación de error, es decir, estas son las ecuaciones que vamos a usar en cada fila, y luego uno arma una tablita que, por ejemplo, para este método podría ser esta. Número de paso, la solución conocida, x1k, x2k, y la solución nueva que estoy obteniendo, x1k más 1, x2k más 1, y el error finalmente. Entonces uno va haciendo las cuentas y directamente va introduciendo los valores en la tabla. Noten que estos primeros valores, el 2 y el 0, son la condición inicial que nosotros pusimos. El 2 y el 0,5 es la primera solución que obtuvimos, que luego se reescribe aquí abajo, con la cual se calcula una segunda solución, x2, que se escribe acá abajo, x3, x4 y así sucesivamente. Nosotros nos habíamos puesto un objetivo de error máximo de 1 por 10 a la menos 3. Vemos que este error no lo cumple por poco, con lo cual estrictamente tendríamos que irnos a este paso donde sí se cumple, donde el resultado final sería el x5 más 1, es decir, el x6, que es 1,931875, 0,517549. Esa sería la solución final de este problema, más o menos este error. Bueno, perfecto. Este sería el método. Como ven, es muy sencillo de aplicar. Si quieren, el talón de Aquiles de este método es, bueno, encontrar justamente una condición inicial que lleve a la convergencia, para el cual el método converja. Y en general, bueno, hay varias estrategias que uno puede usar. Por ejemplo, graficar las funciones, intentar encontrar dónde esas funciones pueden cortar el 0. O puede uno quizás intentar, o sea, estas ecuaciones evidentemente en general no son ecuaciones abstractas, sino que surgen de un modelo matemático de algún problema. Quizás analizando ese problema en sí, uno puede tener alguna idea de por dónde puede estar la solución y usar eso como condición inicial. Pero en el fondo, una de las maneras más fáciles de encontrar una solución inicial es simplemente probando. Y para eso lo que hay que hacer es implementar el método y luego probar distintas condiciones iniciales hasta encontrar una que funcione. El problema es que, como ven, son muchas cuentas, ¿no? Entonces, para poder repetir estas cuentas para distintas condiciones iniciales, la única forma, digamos, cómoda de hacerlo es automatizando el proceso, de alguna manera sistematizando el cálculo, haciéndolo computacional. Bueno, entonces uno puede agarrar este método y programarlo en Octave, por ejemplo. Esa sería una de las posibilidades. Pero el método es tan sencillo, de hecho, que una de las posibilidades muy firmes que uno utilizaría en la práctica para resolver esto es, por ejemplo, usar simplemente una planilla de cálculo, como Excel. Y simplemente generar esta misma tabla en la planilla de cálculo y hacer el cálculo allí. Si bien el objetivo del curso no es aprender Excel, me parece que amerita que tomarnos un minuto y que veamos cómo se haría un cálculo así en la planilla de cálculo, ¿no? Así que veamos eso. Aquí tengo una planilla de cálculo, me macheteé simplemente la cuenta, la ecuación de marcha que el método nos propone, digamos. Y la tabla que tengo que armar acá para resolver esta ecuación es muy similar a la que recién tenía en el PowerPoint, es decir, voy a tener primero un número de paso, después en mi tabla voy a poner mi solución conocida, x1k, x2k, y luego voy a poner mi solución desconocida o la siguiente iteración, que sería x1k más 1, x2k más 1. Y finalmente puedo poner una columna con el error. Entonces, en mi primer paso acá va a valer 0, mi solución conocida sería la condición inicial, que en principio es algo que puedo determinar, probándolo a posteriori, digamos. Por ahora podemos poner la misma que habíamos puesto, la misma que nos proponía el enunciado, digamos. Y después en estas celdas yo tengo que implementar la fórmula de cálculo. Y para eso, en Excel es muy sencillo hacer esto. Básicamente tengo que escribir estas fórmulas aquí. La fórmula de x1k más 1 no es otra cosa que la raíz cuadrada, que en mi versión en inglés se escribe square root, de 4 menos, y voy a poner el cuadrado, lo voy a escribir así, power de x2k, que es esta celda, al cuadrado. Cierro los paréntesis y ya tengo el resultado.
Y la ecuación para el segundo componente, para x2k más 1, no es otra cosa que 1 dividido x1k, que es esta celda de aquí, la h3. Entonces ahí ya tengo también el cálculo de x2. Y finalmente el error es la raíz cuadrada de este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de x1k más 1 menos x1k al cuadrado más k3 menos i3 al cuadrado, cierro paréntesis, y ahí tengo el error. Luego, para plantear las siguientes iteraciones, lo que tengo que hacer es que el número de iteración sea el número de iteración anterior más 1, que x1k sea el x1k más 1 del paso anterior, igual que el x2k va a ser el x2k más 1 del paso anterior, y el resto de las fórmulas simplemente las puedo copiar de arriba. Y finalmente, esta fila, así como la tengo, la puedo llevar para abajo y hacer tantas iteraciones como necesite. ¿Está bien? Fíjense, es muy sencillo, lleva solo unos pocos minutos. Y en definitiva acá estamos viendo, bueno, estoy usando la misma condición inicial que hice recién en la presentación, con lo cual estoy obteniendo el mismo resultado. Pero si yo, por ejemplo, hubiera puesto acá cualquier cosa que a lo mejor no convergía, bueno, yo podría entrar acá a probar distintos valores hasta encontrar uno que funcionara. Por ejemplo, si yo hubiera partido de una condición inicial 1, 1, bueno, también obtengo convergencia. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es una alternativa bastante rápida para poder hacer este cálculo, digamos, de manera automática y poder probar distintas condiciones iniciales de manera cómoda para obtener una que me funcione. ¿Está bien? Bueno, fantástico. Obviamente esto, les dije, se puede programar en Octave y si quieren hacerlo es un ejercicio también muy interesante. Pero bueno, la verdad que es muy ágil hacerlo también en una planilla de cálculo. Vamos a pasar entonces ahora al siguiente método, que es el método de Gauss-Seidel. De vuelta, copié acá las instrucciones y si comparan son exactamente las mismas que para el de punto fijo, excepto esta parte verde que pinté acá, que dice que cuando uno reemplaza la solución del lado derecho, hay que usar para cada variable el valor más reciente, el más nuevo que uno tenga disponible. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, es lo mismo que hacíamos en Gauss-Seidel en sistemas de ecuaciones lineales. Si en punto fijo nosotros usábamos siempre la variable en el paso k del lado derecho, aquí lo que vamos a hacer es, si ya tenemos calculada una determinada variable para el paso k más 1, la vamos a usar. Entonces, por ejemplo, cuando voy a calcular la primera fila, necesito x2. Como x2 todavía no lo calculé, bueno, voy a tener que usar el x2k, el del paso anterior, no me queda otra alternativa. Pero cuando voy a la segunda fila, el x1k más 1 ya lo tengo calculado. Entonces la idea de Gauss-Seidel es justamente utilizar ese valor nuevo, lo más rápido posible. Eso, en general, aumenta la velocidad de convergencia. Aunque entiendo que para ecuaciones no lineales no está garantizado que esto realmente funcione y que acelere. En la mayor parte de los problemas lo hace, pero en algunos de los problemas puede fallar. Digamos. En las ecuaciones no lineales no hay tantas garantías. Pero bueno, de cualquier manera suele ser una estrategia útil para probar al menos. ¿Está bien? Entonces, en nuestro cálculo anterior es extremadamente similar al que ya hicimos, excepto con esa pequeña variante en la ecuación de cálculo, que insisto, es simplemente reemplazar el x1k por x1k más 1. ¿Está bien? Si se fijan, yo armé aquí la misma tablita exactamente, pero con esta nueva ecuación de cálculo, y resulta que el error de 1 por 10 a la menos 3 lo estamos obteniendo ya en k igual a 4, es decir, en la quinta iteración. ¿Está bien? Donde el resultado final sería justamente este que está aquí. En general es algo interesante para probar porque nos puede ahorrar potencialmente bastante tiempo de cálculo. Fíjense de hecho, y sobre todo, que además es sencillo de implementar. Si vuelvo al Excel por un minuto,
me copio esta tabla aquí. Fíjense, la ecuación que tengo que usar x1k más 1 en lugar de x1k. La primera ecuación sigue siendo exactamente la misma. El único cambio que tengo que hacer para pasar de punto fijo a Gauss-Seidel es, en esta segunda ecuación, en lugar de usar el x1 del paso anterior, pasar a usar el x1 que acabo de calcular recién. Y simplemente copiar esta fórmula hacia abajo. Y solamente con esa modificación mínima ya tengo el método de Gauss-Seidel y ya estoy obteniendo estos errores mucho más chicos más rápidamente. Entonces, la verdad, en cuanto a dificultad de operación, no constituye una dificultad adicional aplicar el método de Gauss-Seidel, con lo cual cualquier ganancia que obtengamos es neta, es todo ganancia. ¿Está bien? Fantástico. Entonces ya vimos el método de punto fijo y vimos la variante de Gauss-Seidel, que no deja de ser una variante de la anterior. Vamos ahora a pasar al método de Newton, que es el siguiente. En este caso, de vuelta, acá condensé los pasos, son muy sencillos, los menciono y después los repasamos con el mismo ejemplo. El primer paso para el método de Newton es escribir la ecuación como f de x igual a 0. Nosotros necesitamos que la ecuación que nosotros queremos resolver quede igualada a 0, es decir, que sea un problema de raíces y no un problema de punto fijo, como en el otro caso. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver con más detalle. Luego tengo que elegir una condición inicial, esto es lo mismo que antes. Tengo que construir, con los valores, con la solución que tengo hasta ahora, con x, tengo que construir f de x y el jacobiano de x. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Después tengo que resolver un sistema lineal, que es el jacobiano por delta k igual a menos f. Luego tengo que actualizar la solución, xk más 1 igual a xk más delta k. Calcular el error de convergencia y en todo caso volver a repetir a partir del paso 3. Vamos a darlo un poquito más en detalle con el ejemplo. ¿Está bien? Volvemos a tener entonces acá la ecuación x2 más x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0 y x por y menos 1 igual a 0. La escribimos de manera vectorial igual que hicimos antes, x1 cuadrado más x2 cuadrado menos 4, x1 por x2 menos 1 igual a 0. Y esta parte izquierda es lo que llamamos f de x. F mayúscula porque es un vector. ¿Está bien? Es una ecuación vectorial donde uno recibe como parámetro un vector de 2 elementos y devuelve un vector de 2 elementos también. Entonces, esta sería nuestra f de x y queda igualada a 0 efectivamente. Luego, como condición inicial, puedo usar la misma que venimos usando siempre, 2, 0. Y después lo que tengo que hacer es, utilizando esta x0, calcular cuánto vale f evaluada en ese punto y cuánto vale el jacobiano de f. F no es otra cosa que, es simplemente agarrar y reemplazar esos valores ahí, reemplazar x1 por 2, x2 por 0, y queda, 0 menos 1. Esto es sencillísimo. El jacobiano es, es una especie de derivada de f, donde en las distintas filas aparecen distintos componentes. La primera fila corresponde al componente 1 de f, la segunda fila al componente 2 y así sucesivamente. Y las columnas corresponden a derivadas parciales respecto de una de las variables. La primera columna es derivada parciales respecto de x1 y la segunda columna es derivada parcial respecto de x2. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es calcular todas las derivadas parciales de los componentes de f respecto de cada variable. Por ejemplo, el primer componente de f es este, x1 cuadrado más x2 cuadrado menos 4. Si hacemos la derivada parcial respecto de x1, el primer componente queda 2x1, el segundo componente desaparece porque x2 no depende de x1 y el tercero también porque 4 es una constante. Entonces el primer componente del jacobiano resulta 2x1. Si vamos a la derivada parcial de f1 respecto de x2, nos queda 2x2, porque este componente desaparece, este 2 baja y este 4 desaparece también. Y en la segunda fila, cuando derivamos x1, x2 menos 1 respecto de x2, queda x1 primero, derivamos respecto de x1, entonces queda x2,
Y en el último componente derivamos esta ecuación respecto de x2, con lo cual queda x1. Esta fórmula del jacobiano es genérica, la podemos usar en cualquier paso, pero en cada paso lo que vamos a tener que hacer es evaluarla en la variable x que estamos utilizando, en nuestra solución conocida. Es decir, vamos a reemplazar el jacobiano en x0, utilizando x1 igual a 2, x2 igual a 0, ponemos los números y nos queda esta matriz 4, 0, 0, 2. Este es el jacobiano correspondiente a este paso. Luego tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales que es el jacobiano por delta k igual a menos f. Y esto es donde puede parecer el método más distinto a lo que estuvimos haciendo en el método de Newton-Raphson para un sistema de una ecuación con una incógnita. ¿Por qué? Porque nosotros no resolvíamos ningún sistema lineal en ese caso. Pero si lo piensan un cachito, en realidad lo que estamos haciendo aquí es muy parecido y de hecho es una extensión perfectamente razonable de aquel método. Fíjense, el método de Newton-Raphson para una ecuación con una incógnita nos daba esta fórmula: xk más 1 es igual a xk menos f sobre f'. Esto, f sobre f', es lo que ahora nosotros estamos llamando delta. ¿Está bien? Donde delta sería como la corrección, lo que le tenemos que sumar a xk para llegar a xk más 1. ¿Pero por qué resolvemos un sistema lineal? Bueno, porque ahora nuestra f chiquita es una f grande, es un vector, y nuestra f' es un jacobiano. Y en realidad estrictamente no podemos dividir un vector respecto de una matriz. La operación equivalente con vectores sería multiplicar el vector f grande por la inversa del jacobiano, por el jacobiano a la menos 1. Pero calcular ese jacobiano a la menos 1 es costoso y es innecesario invertir la matriz completa. Lo que podemos nosotros es calcular justamente delta como la solución de un sistema lineal en que el jacobiano es la matriz de coeficientes y menos f es el vector independiente. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es calcular ese delta k como la solución de un sistema lineal. ¿Está bien? Y esto sí lo sabemos hacer, y lo sabemos hacer de manera eficiente por muchos métodos. Digamos, este sistema lineal lo podemos resolver con cualquiera de los métodos que ya vimos, directos o indirectos, como eliminación gaussiana, LU, Jacobi, Gauss-Seidel, OSOR, o cualquier otro método que ustedes conozcan. Y de hecho en este problema ni siquiera hace falta usar ninguno de esos métodos, porque resultó que la matriz jacobiana es diagonal. Y es simplemente 0, 0,5. ¿Está bien? Luego entonces, una vez que tenemos calculado el delta, esta variación que le tenemos que hacer a xk para llegar a xk más 1, lo que tenemos que hacer es simplemente actualizar el valor o calcular el nuevo valor de x, que sería x1 igual a x0 más delta 0. ¿Está bien? Entonces, mi solución conocida, mi condición inicial, mejor dicho, era 2, 0. Mi corrección ahora es 0, 0,5. Cuando lo sumo, tengo una nueva estimación de la solución, que es 2, 0,5. Y de aquí en adelante se transforma en un método igual que los que venimos viendo hasta ahora. El siguiente paso es calcular el error de convergencia. Entonces tomo mi solución nueva, mi solución vieja, las resto, le saco la magnitud, la norma a esa resta y obtengo un primer error de 0,5. Como sigue siendo grande, puedo repetir el método otra vez. Y en principio lo que hace uno es volver a calcular, en el método de Newton, volver a calcular f, volver a calcular el jacobiano, volver a resolver el sistema, volver a actualizar. O sea, volver a aplicar las mismas fórmulas que vimos antes. Y uno puede tranquilamente ir volcando estas cuentas en una tabla igual que hicimos antes. La única dificultad acá es que como tenemos que calcular las matrices y tenemos que resolver el sistema, bueno, probablemente no podemos incorporar todos los cálculos en la misma tabla, sino que tenemos que hacer cuentas aparte con todas esas cosas. Es decir, se vuelve un poco más engorroso. Lo que vemos es que estamos llegando al error al error de convergencia, esa tolerancia de 1 por 10 a la menos 3 que habíamos hablado, estamos llegando en la cuarta iteración. Así que de vuelta es un método bastante eficiente. En cuanto a número de iteraciones al menos, porque estamos haciendo muchas más cuentas adicionales, como calcular el jacobiano, como calcular f.
Bueno, en principio, por la misma razón que uno necesita un papel con cuentas auxiliares para ir haciendo todas estas triangulaciones y soluciones del sistema, implementar esto en una planilla de cálculo no es imposible, pero no es cómodo, digamos, porque en general las planillas de cálculo no están muy preparadas para trabajar con sistemas lineales y no es tan fácil condensar ese cálculo en una fila en fórmulas tan sencillitas. Entonces, si uno necesita automatizar esto, quizás acá sí lo más cómodo es ir a Octave o a MATLAB, ¿está bien? ¿Y es muy difícil hacer esto en MATLAB? No, la verdad es que no. De hecho, tomémonos un cachito, vamos a hacerlo. De manera que también tengan un pantallazo de cómo se ve un algoritmo así. Me voy a machetear ahí las fórmulas, vamos a abrirnos el Octave, y la idea sería hacer un programita breve que calcule, que aplique este método de Newton y nos resuelva este sistema que pusimos antes. Y vamos a intentar hacerlo en pocas líneas de código, para que sea algo bien sencillito. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nosotros sabemos que va a haber acá una especie de repetición de distintas iteraciones. Entonces, una de las posibilidades sería, bueno, plantear esto como un bucle for, donde K va a ser el número de paso, y en definitiva, si yo escribo esto así, voy a hacer 5 iteraciones. De estos bucles también lo puedo hacer con while, por ejemplo, si quiero controlar la tolerancia, pero hacerlo con for tiene algunas ventajas interesantes. ¿Y cómo sería el cálculo? De alguna manera aquí adentro vamos a tener que calcular f, vamos a tener que calcular j. Al principio vamos a tener una condición inicial, que podríamos pensar que es esa 2,0 que venimos usando antes. Una vez que tenga f y j voy a tener que calcular delta de alguna manera. Y finalmente lo que voy a tener que hacer es actualizar x sumándole delta. Después voy a tener que calcular el error. Y bueno, en principio podemos dejarlo planteado así. Ahora evidentemente tenemos que ir poniendo cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, una de las posibilidades más fáciles que se me ocurren a mí es que cada vez que tenemos que hacer un cálculo medio singular como f o j, es crear una función justamente dentro del lenguaje que nos devuelva el resultado que nosotros necesitamos. Es decir, voy a agarrar y voy a crearme una función que se llame justamente f, que me devuelva el valor de f. Esto va a necesitar un valor de x como parámetro, x vector. Y entonces lo que me tiene que devolver esta función es, bueno, lo que me indica esta fórmula aquí. Me tiene que devolver un vector de 2 filas. En la primera fila va a ser x1 más x2 al cuadrado, x1 cuadrado más x2 cuadrado menos 4, y la segunda x1 por x2 menos 1. Entonces, me creo acá un vector, cuya primera fila va a ser x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 4, punto y coma para pasar la fila de abajo, y la segunda fila va a ser x1 por x2 menos 1. Pongo punto y coma para que no me lo imprima por pantalla, y listo. Esta sería mi función f. Después necesito una que me devuelva el jacobiano, lo voy a llamar j de x, y esto en lugar de un vector va a ser una matriz de 2 por 2, cuyo primer elemento va a ser 2 por x1, su segundo elemento, por eso lo separo con un espacio, va a ser 2 por x2, punto y coma para pasar a la fila de abajo. Este elemento de aquí va a ser simplemente x2, y el último va a ser x1. Entonces aquí estoy creando y devolviendo una matriz de 2 por 2 con el jacobiano correspondiente a la función de mi problema en particular. Entonces, estas variables ya no las necesito. Y para calcular delta, básicamente tendría que resolver un sistema lineal que involucra a f y a j. Si ustedes programaron en el TP1 alguna función para resolver sistemas lineales, lo que podrían usar es simplemente, lo que podrían hacer es simplemente utilizar esa función que ustedes hayan programado para resolver el sistema.
Pero si no, en realidad Octave ya trae de fábrica, digamos, una función para resolver sistemas lineales. Que simplemente se expresa así: uno pone el nombre de la matriz de coeficientes, j de x, luego pone la barra de dividir invertida, así, y luego pone el vector independiente, menos f de x. Y básicamente esta sintaxis lo que le indica a Octave es que tiene que resolver el sistema lineal compuesto por esta matriz de coeficientes y este vector independiente, y el resultado lo tiene que asignar en la variable delta, o d. Entonces fíjense qué fácil: ya tengo delta, ya tengo x más delta, y lo que me falta es calcular el error, y esto normalmente se haría así, pero acá me aparece un pequeño problema, porque necesito restar x nueva menos x vieja, y resulta que yo la x vieja aquí la sobreescribí, ya no tengo el x del paso anterior. Entonces lo que me falta hacer es crearme una variable para guardar el x del paso anterior. Yo lo voy a llamar xold, o sea, el viejo x, el del paso anterior. En principio este sería el principio del x0, y el nuevo x que calculo va a ser el x viejo más el delta, y va a ser, por ejemplo, x1 al principio. Entonces en la primera iteración tengo x0 y x1, luego tendré x1 y x2, luego x3 y x4 y así. Y entonces, ya que tengo el x viejo guardado, lo puedo usar para este cálculo. Bueno, ¿qué me falta? Me falta imprimir por pantalla. Puedo imprimir un vector que sea el número de paso, el x1, el x2 y el error, por ejemplo. Y para que no me tire errores Octave, lo que me falta es, esto lo habíamos hablado en la clase de programación, mis funciones no pueden estar al principio del archivo. Entonces necesito poner algo antes, cualquier cosa. Puedo poner, por ejemplo, que me imprima por pantalla el inicio del programa, por decir algo. Y con esto, en principio, en 18 líneas de código, mi programa ya creo que estaría. Lo voy a grabar como ejercicio 18. Y lo vamos a probar para ver si efectivamente está correcto o no. Bueno, fíjense, aquí me devolvió paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 4, 5. La solución, 2, 0,5, 1,93, 0,51, 1,93, 0,51, 93, 0,51 y así sucesivamente. Y el error, 0,5, 0,068, 0,0017, 0,00001, 1 por 10 a la menos 12. Efectivamente, esta es la tolerancia. Estoy obteniendo errores cada vez más pequeños y estoy convergiendo hacia una solución que es esta. Bueno, en realidad esos son los mismos valores que teóricamente que yo había volcado aquí en la tabla esta. Pero bueno, fíjense que programar el método para hacerlo, digamos, para poder, por ejemplo, probar distintas condiciones iniciales, es también muy sencilla, hacerlo en Octave. O sea, de hecho, ya dijimos, 18 líneas de código. ¿Por qué hice el bucle con for en lugar de con while? Bueno, primero porque estaba haciendo un programa rápido, pero además porque esto me da una gran ventaja, que es, si yo hubiera usado while y hubiera repetido esto mientras las tolerancias no se cumplen, corro el riesgo de que si el cálculo diverge, mi bucle no termine nunca. Entonces la computadora se me cuelgue calculando infinitamente, intentando acercarse a un resultado al cual las ecuaciones no se acercan jamás. ¿Está bien? En esos casos, en general, hay que ponerle un número máximo de iteraciones y agregar algún if, que si el número de iteraciones se supere, bueno, que corte, etc. Usando un for es otra manera de hacer este cálculo de manera más compacta y asegurarme que la computadora no se me va a colgar nunca. Lo peor que puede pasar es que estos valores de error crezcan cada vez, lo cual me indicaría que el sistema está divergiendo, o que disminuyan lentamente y mi solución final no tenga la tolerancia requerida, en cuyo caso sería simplemente cuestión de aumentar la cantidad de iteraciones y correr otra vez. Así que bueno, en definitiva, como programa sencillo, este programa funciona bárbaro. Y otra cosa interesante, fíjense, es que toda esta parte, la parte propia del algoritmo, es genérica. Es decir, si yo de repente quiero hacer otro programa de la guía o algún programa de la práctica profesional, lo único que tengo que hacer es cambiar la función que calcula f y cambiar la función que calcula el jacobiano. Y en todo caso también la condición inicial, ¿no?
Y puedo, simplemente cambiando estas 3 líneas, resolver sistemas de 3x3, de 4x4, de 5x5 o de lo que yo quiera. ¿Está bien? Básicamente el programa sirve igual. Así que es una buena cosa para tomarse el tiempo de hacerlo y tenerlo ahí por si uno lo puede necesitar en la práctica en cualquier momento. Así que bueno, eso es todo por el momento. Les agradezco y nos vemos en alguna clase siguiente.